Y listo, muchachos, arranquemos nuevamente los saludos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Igual que la primera clase, la del día martes, entonces lo que les decía, cualquier duda que tengan o algo, inmediatamente levantan la mano. Vuelvo y les repito, yo no estoy viendo la conferencia, yo estoy viendo mi pantalla completa en el Excel, por consiguiente yo no alcanzo a ver cuando alguien levanta la mano. Entonces yo sé que ustedes de pronto lo ven, entonces, profe, mire, alguien levantó la mano y yo puedo acceder a, a mirar la persona que levantó la mano. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Mire, estuve revisando los talleres, o sea, la prueba. Veo que tienen algo de conocimiento. Eh, entonces la idea es afianzar lo que ya saben y ponerlo en práctica de aquí adelante. ¿Listo? Bueno, por aquí está el taller. Yo le abro el taller de una vez. Está por acá. Listo. Empezar. Vean, vamos a ver algo que tiene que ver mucho cuando uno va a hacer fórmulas y es la cuestión de las referencias absolutas y las referencias relativas. Normalmente uno cuando hace una fórmula en Excel, uno no tiene ningún problema cuando la copia. Esa fórmula uno la puede copiar sin ningún inconveniente. Y el Excel que hace, como cuando uno genera una fórmula o una función, y lo que hacíamos el martes era apuntar a la celda y el Excel busca el contenido que tiene esa celda. Me explico. Voy a colocar una serie de números acá, pero yo les amplié la pantalla. Y voy a colocar una serie de números cualquiera. Puede ser en orden. Listo, y vamos a colocar otra serie de números acá. No importa los valores. Listo. Y vamos a hacer una función. Vamos a hacer la función igual y voy a decirle que voy a sumar este número más este número. ¿Listo? Normalmente uno en Excel lo que hace es hacer la fórmula una sola vez. Y cómodamente yo vengo y copio la fórmula. La parte más rápida de copiar la fórmula es en la parte superior derecha de la celda. Hay un cuadrito y cuando se convierte en una cruz sin puntas, yo con un clic sostenido la desplazo. ¿Listo? Y él inmediatamente lo que está haciendo es está haciendo una copia y como el Excel contiene algo que se llama celdas relativas, él no tiene ningún problema. Él no tiene ningún problema con mostrar la fórmula. Como veíamos ahorita, miren, esta fórmula que acabo de hacer por cualquier lado es la celda de la celda K4 más la celda L4. Yo la copié sin ningún problema y vemos que él automáticamente va generando los diferentes cambios a las respectivas celdas K5, L5, K6, L6, K7, L7, K8, L8. ¿Listo? Cuando uno no le coloca absolutamente nada a ese tipo
de copias de fórmulas, eso se llaman celdas relativas. Otros los conocen con el nombre de celdas cambiantes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Excel automáticamente hace que las celdas cambien. ¿Listo? No hay ningún inconveniente ahí. Y, y es lo que uno maneja más o menos en el día a día cuando trabaja en Excel. ¿Listo? Pero en Excel tenemos otra opción que se llaman celdas absolutas. Las celdas absolutas son aquellas a las que el Excel apunta siempre a la misma celda. Y aunque yo la copie, siempre queda apuntando a la misma celda. ¿Listo? Aquí tenemos el taller de las celdas relativas. Bueno, ahorita lo miramos. ¿Listo? Entonces, una fórmula, cuando uno hace una fórmula, él siempre es la columna y la fila, ¿cierto? Entonces, ahora bien, cuando yo quiero volver una celda absoluta, necesito colocarle, como lo vemos ahí, el signo pesos. Tanto a la columna como a la celda. Perdón, a la fila. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Cuando yo le coloco esos signos, le estoy diciendo al Excel, vea, siempre me va a apuntar a esa celda. ¿Listo? Me explico. Y vamos a hacerlo acá. Con estos mismos que tenemos acá. Vamos a colocarlo más para allá. Vamos a colocarlos ya. Y vamos a hacer la suma aquí. Aquí al ladito. Vamos a colocar el resultado acá. Y aquí le coloco la fórmula. Entonces voy a decirle que vamos a sumar. Vamos a sumar esta celda. Voy a decirle que voy a sumar esta celda más esta que dice 56. Pero a esta que dice 56 voy a pulsar la tecla F4, la tecla de las funciones, esa tecla que aparece ahí arriba donde dice F1, F2, F3, F4. Deben de tener mucho cuidado los que tengan portátiles porque a veces no funciona así sola dándole F4. En los portátiles hay una tecla que dice en la parte inferior izquierda dice FN. A veces tienen que utilizar FN más el F4. A veces todo depende, la verdad, del proveedor del teclado. Entonces voy a decirle en el mío si funciona F4 y él me coloca el signo pesos sin ningún problema. A ambos lados. Y le doy Enter, me va a dar 59. Pero cuando yo empiece a arrastrarla, lo que va a hacer es el 4 más el 56, el 5 más el 56, el 6 más el 56 y así sucesivamente. Vamos a mostrarle aquí la fórmula que se hizo. Y vamos a analizar junto con la que tenemos aquí en este lado. ¿Listo? Entonces, como miramos la primera, celdas relativas, copio y todas van cambiando. Otros lo conocen y otros le van a decir celdas cambiantes. Entonces, copio y van cambiando. Celdas absolutas, como la marqué, siempre me va a quedar apuntando a la celda que yo marqué. Entonces, si podemos ver la diferencia, L4, 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 y estas fueron L4, L5, L6, etc. Esa es la gran diferencia. ¿Cuándo se utiliza? Créanme que se utiliza bastante, sobre todo cuando uno desea solamente apuntar a una celda, cuando está haciendo de pronto una nómina, no sé, o trabajando contabilidad a un solo valor y cosas por el estilo. Pero créanme que sí se utiliza bastante y esa es la forma de uno volverla absoluta. ¿Cómo la vuelve absoluta? Vuelvo nuevamente, repito, vamos a hacer cualquier fórmula aquí abajo de esos números. Le uso uno igual, la celda y pulsa la tecla F4 y me aparece el signo pesos, tanto a la columna
como a la fila. ¿Listo? Ahora bien, pero profe, ¿y si no me funciona? Bueno, ahí sí, si no le funciona, con el F4 hay que unirse al enemigo. Entonces me devuelvo, va a ser más difícil, va a ser más difícil, entonces con el mouse le damos un clic y le colocamos el signo. El teclado, el que está en el signo del número 4, es lo mismo. Entonces no hay ningún inconveniente. Va a ser más demorado, va a ser más cansón, pero solamente sería una sola vez que tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede suceder que no le funcione el F4 en su computador. Y más que ya la mayoría de nosotros tenemos, es portátil, ya casi nadie quiere los computadores de escritorio. ¿Listo? Y hace el demás proceso, digamos, con esta celda, con este resultado, no hay problema. Y si yo la copio, va a sumar con 62 y 63 el 6. O sea, el otro sería 68 y 69. Bueno, ahí está pequeñito. Entonces, esos se llaman celdas absolutas, las que yo marco, las que dejo fijas, las que le coloco el F4. Y cuando no le coloco nada, eh, se llaman relativas o cambiantes, y cuando les coloco el F4, se llaman absolutas. Ahora bien, profe, y si solamente necesito que me quede fijo la fila, igual hago el mismo proceso y utilizo esta opción. A, signo pesos, 2. Cuando yo le estoy dando el signo pesos antes del número, le estoy diciendo que va a quedar absoluto o va a quedar apuntando solamente a la fila 2. Y la A, si va variando, cuando ya la copie va a ser B, C, D, F o dependiendo hacia donde copie uno. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia. Y cuando la quiero al contrario, que me quede absoluto la columna, le coloco el signo pesos a la columna, o sea, antes de la letra. Y ahí que va a cambiar la fila, siempre va a apuntar a la columna y la fila va a ser 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Cómo lo hace uno? Igual, no hay ningún problema. Podemos utilizar la misma, bueno, cualquiera de esas opciones de números. Voy a colocarle aquí un número grande. Y digamos que por decir algo, un ejemplo, igual, y digamos que a esta celda, entonces le dice uno F4 y nuevamente F4. Y ahí me quedó marcada la fila. Y si nuevamente le doy F4, me va a marcar la columna. ¿Listo? Y lo mismo lo que les decía, si no puedo, si la opción F4 no me funciona con el teclado, sí, con el teclado de funciones, simplemente se lo coloco por teclado sin problema con Shift y ubico el número 4 que es donde está el signo pesos. Y ahí seguimos haciendo la fórmula sin ningún inconveniente. Y cuando la copiemos, por ejemplo, en este caso, si la llego a copiar, siempre me va a quedar apuntando a la fila 8, pero la columna va a cambiar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? No, ¿Bien? señor. Si voy muy rápido, me avisan, me dicen. ¿Listo? Porque a veces uno arranca como un loro mojado y el estudiante simplemente se dedica y no le dice, cuando si voy muy rápido me dicen, vea, profe, va muy rápido. Yo no tengo ningún problema. Listo, vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos. Eso es, bueno, como les dije que vamos a empezar de cero, no hay ningún inconveniente.
Normalmente uno siempre le hace los cuadritos a los datos. Normalmente uno siempre le hace cuadritos a los datos. Cuando uno le hace los cuadritos a los datos todavía es mucho más fácil copiar. Ya les digo otro tip para copiar. Entonces es muy fácil, vean. Igual lo que les decía ahorita, ya ustedes la conocen. Bueno, podemos utilizar la función, a ver, el valor producto por cantidad. Bueno, entonces eso es como una multiplicación. Entonces sería este por este. Sería el total. Otra forma de copiar fácil, cuando ya yo tengo así valores hasta acá, simplemente con un doble clic. ¿Dónde lo doy el doble clic? Igual cuando hacemos la copia. Aquí, en la parte inferior derecha, tengo y le doy un doble clic y él inmediatamente me copia. Sin ningún, ¿hasta dónde? Hasta la última fila que tiene datos. Si tuviera más datos hacia el fondo, perdón, hacia abajo, me va a copiar hasta allá. ¿Listo? Eso es una forma fácil de copiar una fórmula cuando tengo 1000 registros, 2000 filas, líneas, como la quieran denominar, la quieran llamar ustedes. Pero ojo, solamente se permite hacia abajo. ¿Listo? Hacia la derecha o hacia la izquierda si toca con clic sostenido. Para que lo tengan en cuenta. Solamente hacia abajo. Y normalmente uno trabaja es hacia abajo, las filas. Trabaja sobre las líneas. ¿Listo? Entonces, esas no tienen, yo creo que esas son de las que no tienen ningún inconveniente. Vamos a ver cuál otro, un ejemplo. Dos. Bueno, aquí hay otra. Y lo que les decía, yo la puedo copiar. Yo puedo hacer la operación. Y simplemente la puedo copiar hacia la derecha. Aquí si no me funciona el doble clic. Ya no hace nada. Si la puedo copiar. Eso es una manera. Otras personas lo hacen de la siguiente manera. Le dicen control C. Se van al final. Al final del rango y le dicen control B. Y también hace lo mismo. Y si nos damos cuenta si miramos B20 por B21, C20 por C21 y así sucesivamente. Uy, por lo que hice voy a borrarla. Bueno, no importa. Ay. Y así sucesivamente hasta la última, F20, F21. Aquí hay otra que ya tiene una función, pero bueno, que es un promedio. Voy a borrarlo y lo hacemos nuevamente. No es una clase de matemáticas, pero es bueno de pronto. ¿Saben qué es un promedio? Sí, yo me imagino. No tienen ni idea, o sea, no tienen ni idea de darme la definición. Yo sé que lo saben, de pronto se confunde con la definición. A ver, un promedio es la suma de los valores dividido por su cantidad. O sea, aquí tenemos 3 valores, se suman y se dividen por 3, que es la fórmula que había ahí. Igual no hay ningún problema. La fórmula que había ahí era igual, hago un paréntesis, o bueno, puedo utilizar la función suma, que fue la que vimos el martes, puedo utilizar la función suma, y selecciono el rango de los datos que voy a sumar. ¿Listo? Y lo divido en 3. Ese es un promedio. Bueno, y lo podemos copiar, no hay ningún problema. Miren los rangos miren el rango de A30 a C30. Cuando yo los cambie, cuando yo lo copie,
no va a haber ningún problema con las celdas relativas, ellas van a cambiar aunque estén con una función. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Ahí están. Aquí voy a colocarle al ladito promedio. A colocarle promedio 2. El Excel también cuenta con una función que se llama promedio. Las funciones internamente, cuando son funciones ya bien complejas o algo, él internamente tiene esa fórmula ya programada. Él lo que hace es simplemente mostrarme el cálculo. Entonces a veces es más fácil utilizar la función que ponernos a hacer lo que hicimos con la suma. Sumar y dividir por 3 no significa que esté mal, está bien. Eh, Cada quien escoge su manera de trabajar, ¿listo? Pero sería muy bueno con la función. La función promedio es una función de estadística. Voy a utilizar el asistente o insertar función. Entonces aquí en la FX. Y puedo escribirle arriba, si me sé el nombre, le escribo yo promedio y le doy ir y él inmediatamente me la va a buscar. Y lo voy a aceptar. ¿Qué hace el Excel? El Excel inmediatamente me marca un rango de datos. Él me marca inmediatamente un rango de datos. Pero ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? Ojo, a veces, a veces uno de afán simplemente le da uno enter porque uno ve aquí en la parte inferior del asistente ve una respuesta. Yo debo de verificar que sí sea el rango que voy a evaluar. Ese rango está hasta D no. El rango del promedio que yo voy a evaluar va solamente hasta C. Y ahí me aparecen, yo le llamo a esas lineecitas las hormiguitas, normalmente le digo yo. Ahí aparecen las hormiguitas, que es lo que me está diciendo, usted ha seleccionado esa parte. Y ahí sí, cómodamente, le digo aceptar. Me van a decir, profe, pero ¿por qué aquí dio 13 y aquí dio con decimales? Porque aquí no, aquí ya está con un formato número y aquí está con un formato general. Entonces los formatos generales siempre me colocan todo, entonces simplemente le cambio a formato número y le quito los decimales. Aquí con el botoncito hacia la derecha, él le va quitando los decimales. Y ya ahí lo puedo copiar sin ningún inconveniente. Y vemos que los resultados son los mismos. ¿Listo? Bueno, esa es una función que la verdad la vamos a utilizar esta promedio. La mayoría de los ejercicios piden promedios. Y aquí tenemos otro que ya también está desarrollado, que es una bonificación, o sea, un sueldo más la bonificación. Entonces, bueno, es lo mismo. Simplemente pueden hacer una suma, una función suma, la copian y uno no tiene ningún problema. Cuando está así, mucho más fácil, vengo con el mouse y le doy doble clic. Y listo. ¿Por qué me marco acá? Porque aquí tiene datos. Aquí tiene valores. Por eso me marcó hasta allá. Si no, si no hace parte,
simplemente le podemos borrar la fila. ¿Cómo se borra una fila? Bueno, fácil. Se le da un clic sobre la fila y le da clic derecho. Le da un clic derecho sobre la fila o clic derecho sobre la columna y le da un eliminar. Y la elimina todo. Ahí sí uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que está hacia la derecha me lo va a eliminar. Es diferente borrar una celda a que el Excel le va a preguntar si quiere uno subir la información o si la quiere desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, vamos ya que se tocó el tema, por ejemplo, quiero borrar este valor, esta celda, le doy clic derecho y le digo eliminar. Entonces él me va a preguntar hacia dónde quiero yo desplazar. Si lo quiero desplazar hacia la izquierda, hacia arriba, toda la fila o toda la columna. Entonces simplemente lo que hace es borrar el espacio y desplaza la celda. El contenido que hay en la parte hacia la derecha. ¿Listo? Bueno, este taller es un taller que está ahí para que practiquen, para que se practique sobre las referencias absolutas y las referencias relativas. Es lo mismo. Es el mismo proceso. Tiene unos valores. Aquí tenemos 15, 19%. Aquí tenemos 15% y un valor neto. ¿Listo? A diferencia de las celdas relativas, no, aquí no tengo como para... Bueno, sobre el taller 2 sí lo puedo hacer. Un ejemplo, a ver. Voy a marcarle esta celda que dice 19 y esta que dice 15. ¿Listo? Son dos celdas que tienen un valor. Están marcados como porcentaje. Ambas están marcadas como porcentaje. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando las personas están empezando o no se acuerdan, porque a veces uno no se acuerda de las referencias absolutas, perdón, sí, absolutas, uno la hace normal, la hace como referencia relativa. Aquí nos puede funcionar de las dos maneras. Entonces, el subtotal, ¿qué es? Subtotal sería el precio por las unidades. ¿Cierto? Si alguien quiere utilizar la función producto, no hay ningún problema, el resultado va a ser el mismo. Vamos a la función producto y simplemente selecciono el rango. ¿Listo? Si alguien lo quiere hacer de esa manera. O si alguien quiere simplemente cuando son estos dos, no hay igual. Y la copiamos. No hay ningún problema en copiarla. Vean. Y lo que les decía ahorita. Se va sin ningún inconveniente hasta el final de mis datos. Uno puede confiar en esa copia. ¿Cómo hago para devolverme? Control flechita arriba y listo. Vean, ya aquí llegué al principio. ¿Cómo me voy al final? Control flechita abajo y se va inmediatamente al último dato. ¿Listo? El subtotal, entonces vamos a hallarle el 19%. Entonces hacemos el proceso. La celda por el 19%. ¿Listo? Bueno, la celda está marcada como porcentaje. Yo tengo que cambiarle el formato porque aquí debe y es un valor.
Normalmente estos valores son precios, monedas. Pueden darle número, despliegan aquí en la parte superior. Pueden darle número o simplemente pueden darle el signo pesos que me lo convierte inmediatamente en formato moneda o de formato de contabilidad. Si le quieren quitar los decimales, igual como les dije ahorita, este es el quitar decimales. Y cuando yo le quito decimales, algunos números los aproxima al siguiente, otros simplemente los deja. Por ejemplo, el 42 me lo va a aproximar al 43 y este me lo va a dejar en 14. Vea, ahí está. Los decimales no se pierden, aunque yo le quite los decimales, esos decimales nunca se van a perder. Si yo se los coloco, ahí van a estar. Vea, entonces no hay ningún inconveniente. Si le sigo agregando decimales, si hay más, él los va a mostrar. Si no, va a mostrar cero. ¿Listo? Y para el descuento vamos a hacer también una fórmula sencilla. Es el subtotal por el 15%. Y ahorita vamos, bueno, igual la podemos copiar de una vez y después le cambiamos el formato. Cuando aparece esto, eh, el Excel lo considera como un error, pero no es un error, simplemente le está diciendo que la cantidad de datos que hay ahí, la celda no los alcanza a mostrar. Entonces, uno lo que tiene que hacer es darle más ancho a la columna para que muestre los valores completos. ¿Listo? Eso es lo que igual le cambiamos a número o vuelve y aquí el signo pesos, él inmediatamente le cambia y le coloca a formato contabilidad y si quieren le pueden quitar los decimales y no hay ningún problema. Y el neto, entonces ya sabemos que el neto es el subtotal menos el descuento más el IVA. Entonces ahí es lo que yo les decía el martes. Yo confío mucho en los paréntesis y así evito problemas de respuestas. ¿Listo? O sea, porque de pronto uno a veces ve, a veces las personas ven un número, ve un valor y dice, ah, no, eso está bien. Y cuando verdaderamente, hablemos así, va a presentar el informe, el jefe se lo rechaza y dice, no, esos valores están mal. Por una sencilla razón, por no utilizar los paréntesis. Entonces uno sabe que es el subtotal menos el descuento más el IVA. Si yo lo doy sin los paréntesis, eh, me va a dar lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque el martes creo que se me olvidó decirles, cuando yo encuentro jerarquías del mismo nivel, él los empieza a desarrollar de izquierda a derecha. Si encuentro multiplicación, divisiones, multiplicación, divisiones, división, multiplicación, él los empieza a desarrollar de izquierda a derecha. En este caso yo lo ya puedo dejar sin los paréntesis y él va a desarrollarlo de izquierda a derecha porque tienen la misma jerarquía de operadores. El menos y el más son de la misma jerarquía. ¿Listo? Pero yo no, vamos a ver, creería yo que haciéndolo masiva, menos descuento, bueno, sí da lo mismo. Pensaba que daba diferente. Pero yo simplemente, la verdad, utilizo como la lógica de las cosas como cuando uno compra, ¿no? Incluso, bueno, y lo podemos copiar sin ningún inconveniente.
Ahora bien, vamos a trabajar las relativas. Yo sé que las relativas son las que menos problema tienen. Vamos a trabajar las absolutas. ¿Listo? A ver. Acuérdense que van a utilizar la tecla F4. No, es que lo volví muy grande. Bueno, a ver. Dice que hay una bonificación. Dice que esa bonificación es del 80% del sueldo, ¿no? Lógicamente. Y vemos que el 80% está en otra celda. Esos valores absolutos yo los puedo tener en cualquier parte de la hoja o inclusive los puedo tener en otra hoja. El proceso es el mismo. Cuando los tengo en otra hoja, tengo que irlo a buscarla, la información en la hoja donde, bueno, valga la redundancia, donde está el dato o donde está la información. Listo, ahorita lo podemos hacer. Aquí vamos a colocar una bonificación 2 y voy a insertar una hoja y voy a colocar ese 80% en otra hoja. Y hacemos el proceso. Entonces, es lo mismo, vea, igual. Aquí no podía sacarle producto. Bueno, si le quieren sacar producto, sí lo pueden hacer utilizando la función, teniendo en cuenta que esta es absoluta. Esta es absoluta porque tenemos un valor, un solo valor para muchos sueldos. Un solo valor para muchos sueldos. Entonces simplemente yo le puedo decir esta celda por la celda que tiene el 80 y le escribo F4. F4. Y me van a aparecer los signos, pesos antes de la columna y antes de la fila. Y lo doy enter. Las celdas que van a variar, estas celdas, marcarle de otro color. Esas celdas son las que siempre van a variar para nuestro caso. Esas son las que van a variar. Y este valor del 80% ese se va a quedar fijo. Ahí está. Y podemos revisarlas bueno, una no, pero sí algunas. F12 y miremos, y B12. Verifiquemos, esta sí es B12, miren, B12. Aquí dice B12. Y la última, que debe ser B15, entonces B15 y siempre va a apuntar a la celda que dice 80%. ¿Listo? Y ahora lo que les decía, bueno, profe, y si está la información en otra hoja, no hay ningún problema. Voy a insertar la hoja por hacer el ejercicio y vamos a colocar aquí el 80%, coloquémoslo por acá, aquí en este lado. No hay ningún problema donde uno lo coloque. Al ejercicio no hay ningún inconveniente. Entonces le decimos 80%. Y si quieren coloquen el título, aquí le coloquen bonificación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hace uno? Vea, el proceso es el mismo. Los procesos cuando tengo la información en otra hoja no van a cambiar. Lo que toca hacer es saltar o irlo a buscar a la hoja donde están los valores. Inclusive el Excel me permite tener datos en un libro y las fórmulas o las funciones en otro libro. La única condición que para poder ver los resultados siempre deben de estar los dos libros abiertos. Pero casi nadie lo trabaja de esa manera. Sí trabajan en diferentes hojas. Entonces, vamos a hacerlo, vea, igual. Mismo proceso, no cambia, vea, igual. La celda del sueldo por
vamos a buscar la otra bonificación, no esta, sino vamos a hacer el ejemplo de que sí se puede con otras, que esté la información en otra hoja. Buscamos la hoja donde está la información, o sea, hoja 1, le damos un clic y mire que él me marca, me deja marcada la principal, donde está la fórmula, me la deja como con su entorno, y la otra me la selecciona y me dice, usted va a trabajar en esa hoja. Y en la parte superior de la fórmula, si podemos, vamos a agrandarlo para que lo vean mejor, va a decir, vea, está el signo y va a decir hoja 1, signo de admiración cerrado. Eso no se lo borra uno nunca. Uno se lo deja tal como está. Porque él lo que me está diciendo es, vea, usted tiene la información en esa hoja. ¿Listo? Y simplemente será por la lupa. Vamos a hacerla normal porque no sé si será por la lupa que no me lo dejó tomar. Pero vamos a hacer el proceso otra vez. El sueldo y vamos a la hoja. Y aquí está la bonificación. Y inmediatamente me aparecen, bueno, yo le digo que son hormiguitas. Me aparece la selección. Eso significa que esa celda está seleccionada. ¿Listo? Y vemos que dice de 5 y cómodamente ahí le digo yo F4. Y me le coloco el signo pesos tanto a la fila como a la columna, o tanto a la columna como a la fila. Y listo, no necesito devolverme. O sea, si voy a seguir trabajando ahí, si tengo más datos ahí, no necesito devolverme a la otra hoja. Lo sigo trabajando. Si ya terminé, simplemente le doy Enter. Y listo, mire. Información. Y si la copio, no va a haber ningún problema. Son los mismos valores. ¿Cuál es la diferencia entre una celda relativa y una celda absoluta? Que si en cualquier momento la bonificación cambia a un 70%, yo solamente tengo que venir a la celda de la bonificación, le escribo el nuevo valor y los valores van a cambiar. Esto no, porque esto está en la hoja, en una hoja diferente. ¿Listo? Van a cambiar, inmediatamente me cambian todos. Esa es la gran diferencia, que si tuviera unas celdas relativas, tendría que entrar a la fórmula o volver a hacer la fórmula, volver a hacer la función y volverla a copiar. En cambio, cuando las tengo absolutas, simplemente cambio la celda que tiene el valor y listo. No hay problema. Si está en la hoja, como lo hicimos ahorita, por 50, para que ver que nos quedan iguales, y enter, y nos devolvemos. Ahí están los mismos valores. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? Por ahora, señor. Vuelvo y repito, esto sí hay que tenerlo bien claro, porque es que a veces en algunas funciones, ya en la vida real, en el trabajo del día a día, a veces las personas no se acuerdan de esa parte y simplemente hacen las funciones relativas y de repente le dicen, vea Pedrito, ¿verdad? El jefe mandó a decir que ya no es el 50%, es el 30%. Y uno, otra vez a cambiar. Si la tuviera absoluta, simplemente le coloco el valor acá y ya, y cambia. Listo, bueno. Si yo le borro esta hoja, aquí me va a aparecer un error. Esos errores los ven más adelante. Ese sí es un error. ¿Por qué? Porque me va a decir el Excel. Y, bueno, ya que voy a borrar esa hoja,
Tengan mucho cuidado cuando van a borrar una hoja. Vea, si la hoja tiene información, ahí le saca el Excel un mensaje. No se puede recuperar la hoja. Mucha gente le dice, no, profe, es que existe control Z. Mire, control Z, sí, ahí me recupera la información. Si yo borro, control Z, sí lo recupero. Si yo borro una hoja, no. Si yo borro una hoja, no. Debo de tener demasiado cuidado. Entonces, eliminar. Ya como la elimino, sobre la hoja le doy clic derecho y le digo eliminar. Y él me saca la advertencia. Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. Desea continuar, vea, y le digo eliminar. ¿Listo? Si me vuelvo, aquí me va a aparecer ese error porque el valor de la fórmula no lo encuentra. Pero vea, le estoy dando control Z y vea, no recupera absolutamente nada. ¿Listo? Tengan mucho cuidado cuando vayan a eliminar una hoja porque pueden perder mucho. Pueden perder mucha información y ahora bien, con respecto a la eliminación, es mejor a ver si la hoja contiene mucha información, demasiada información, no la guarden, no guarden el archivo. Es mejor perder media hora de trabajo a perder todo una semana de trabajo. Cuando uno no lo guarda, uno cómodamente o sea, lo cierra, él le va a preguntar si desea guardarlo y uno le dice que no. Entonces cuando lo vuelve a abrir, vuelve a abrir el archivo con con todas las hojas. Pero si lo guardo, perdí el año. Ya no puedo recuperar. Bueno, no puedo ver la información. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Vamos ahora a ver las mixtas. Las funciones mixtas. ¿Listo? A ver qué nos pide el ejercicio. Celdas mixtas. A ver. Dice que inmovilice la fila y que aquí también inmovilice la columna. Inmovilice la fila para la nota 1, creo que es. Y movilice la columna para la nota 2. Ah, bueno, antes de ir allá, volvamos aquí a la del taller, la que dice taller 2. Si alguien de pronto me hubiera dicho, vea, profe, pero ¿será que yo lo puedo hacer así? Igual, corremos aquí el 19%. Corremos el 19% y démosle clic sobre la celda que contiene el 19. Como tiene el 19%, yo cómodamente lo hubiera podido volver absoluto. Si yo no la vuelvo absoluto, miren lo que pasa. Como se vuelve relativo, bueno, el primer valor sí da, y de ahí para ya no me va a dar 10.000. Van a empezar a cambiar los valores. Va a dar valores demasiado grandes. ¿Listo? Porque son relativas. Son relativas. Si yo a esta celda, a la primera, a la que estamos trabajando, a ese G3, que pertenece donde dice 19%, yo lo doy absoluto, no hay ningún problema. Y ahí sí yo la puedo copiar y se acuerda que tenía 10.000. Ahí está. Y lo puedo llevar hasta el final. Y cada una va a tener
y todas van a apuntar solamente a G3. Esa es una manera también de hacerlo. No, que hay promoción, que hoy no vamos a cobrar IVA. Entonces, como hay que mostrarlo, o que no hay promoción en el almacén al frente más barato. Entonces, la promoción es que el almacén asume el 9% del IVA, solamente le vamos a cobrar el 10. Ah, bueno, 10, cambiémosle. Porque antes, bueno, hablando en términos reales, antes le habían tocado demostrar, ¿no?, que uno lo cobró, ¿no? Listo, entonces eso es lo mismo que la del 15%, también podría haberla vuelto absoluta. ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo muestra uno la fórmula con F2? Con F2 muestra la fórmula para no volverla a hacer. De pronto son muy largas. Aquí, bueno, aquí son corticas por los ejercicios, pero de pronto son muy largas. Selecciono la celda y la vuelvo absoluta. Y enter, y la puedo copiar ahora sin ningún problema. Y ahí está. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, dice que para la nota 1, ahí saqué en la parte inferior. Aparecería el 40, al cual van a inmovilizar acá. No hay nada oculto. Nota final. No, bueno, esta es la que vamos a inmovilizar como la nota 1. Estas sí no las puedo. Si nosotros miramos los ejercicios o algo, debemos determinar qué es lo que debemos inmovilizar. A veces, ahorita vamos a ver un ejercicio y lo hace uno, cuando a veces son muy complejos, los hace uno a prueba y error. Visto que es bueno a veces también conocerlos, eh, ese método o esa forma de trabajar. ¿Por qué? Porque igual, ya yo conozco y venir y decirles, vea, es así, así, así. La verdad, a veces no aguanta. Aguanta, es mejor de pronto uno ir cometiendo el error e irlos mejorando. Listo, que lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Este simplemente la nota 1 es el 40%. Siempre va a ser el 40%, entonces es igual. Sería igual a la nota final por el 40%. Como él le coloca, como el Excel le va colocando colores, de pronto por eso en esta parte, no veo el dato. De pronto en esa parte no veo el dato, entonces, pero ahí está la celda seleccionada. Y si lo podemos ver de pronto en la barra de fórmulas, ahí está D12. A mí me aparece D12. ¿Listo? Entonces, este es el valor que voy a inmovilizar. Este es el valor que voy a volver absoluto. Porque siempre me va a apuntar al 40%. Entonces, simplemente F4 y le damos Enter. Y la copiamos sin ningún problema. Entonces, acuérdense, para copiar rápido, entonces parte inferior derecha de la celda y doble clic. Y listo. ¿Listo? El mismo proceso para el 60%. Es la nota 2. Ahora, el 60%, la celda F4. Listo, y la copiamos. Y no hay ningún inconveniente con esas.
Y normalmente la mayoría uno trabaja, vuelvo y repito, normalmente uno trabaja los datos en forma eh, hacia abajo o por filas. Pero ahora bien, miremos este ejercicio. Y vamos a hacerlo, como les decía ahorita, a prueba y error. Aunque yo sé que es lo que tengo que inmovilizar, pero vamos a ver. Digamos que me están pidiendo la nota final, que es esta fila que está en azul. Me están pidiendo que la nota que esa nota final corresponde a, perdón, corresponde al 80% de la primera nota, por llamarlo así como, o sea, la nota 1 es apuntes y examen y corresponde al 80% de la nota final, de la nota total. Entonces, si yo le digo igual, por el 80%, con esa yo no voy a tener ningún problema, con ella no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo la copie, yo sé que me va a cambiar a D, a E, a F, a G, a H y así sucesivamente. ¿Cierto? Y siempre me va a apuntar al 80%. Y si alguien quiere sacar una calculadora y verificar, no hay ningún problema. Y ahí nos va a dar los valores. ¿Cierto? Ese es el 80% de 39, de 40, bueno, de 38, 3.8, 41. ¿Listo? Esas son las formas de hacer funciones absolutas. Aquí no aplicaron en ningún momento la mixta. Y no hay más ejercicios. Pero aquí tengo un ejemplo muy particular. Este ejemplo sí lo tienen en el taller. Ahorita lo miramos. Ahorita empezamos a hacer el taller. Hoy la teoría es cortica. Ejemplo. Y aquí sí voy a intentarlo de hacer por prueba y error. A ver. Es que el profe nos enseñó que si movilizamos, que de aquí para allá, allá para acá. Yo puedo inmovilizar y dependiendo cómo quiera hacer yo las operaciones, por la columna o por las filas. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué haría yo? Si yo lo quiero hacer por prueba y error, yo empezaría igual, leería 5 más 6. ¿Listo? Da 11. Si yo lo quiero copiar, no me da. ¿Por qué no me da? Porque qué está haciendo el Excel? Mire, en la siguiente celda, vamos a volverlo más chiquito, más chiquis, y agrandemos acá. En la siguiente celda el Excel, ¿qué está haciendo? B2, columna B2, más C1. En la siguiente, C1 es 4, o sea, B2 es 11, 4. En la siguiente, 15 más 3, 18 y así sucesivamente. Por consiguiente, ¿cuál sería el resultado que tenía que ver acá? 9. Listo, entonces, bueno, el profe nos enseñó que prueba y error. Vamos a ver qué es la prueba y error. Vamos a ver si yo le doy F4 acá. Vamos a darle F4 total. Y así vemos la diferencia. A ver. ¿Cuál dejé? El 6. Dejé el fijo el 6. Mira, a ver qué pasa. O sea, 11 más 6
17. 17 más 6, 23. Entonces, tampoco me sirve. Entonces, sigamos con nuestra prueba de error hasta que nos den 9. Vamos a ver cuándo nos dan 9. Entonces, quitemos el signo pesos. Quitemos el signo pesos a la B. Y copiémoslo otra vez. No nos sirve. Quitemos el signo pesos al 1. Y ahora coloquémosle el signo pesos nueve. Debemos a ver 8, 7. Ahí sí está dando. Ahora viene la pregunta. Bueno, uy, ya nos dio la primera fila. Bueno, miremos a ver ahora qué pasa hacia abajo. 10, 16, sí. Pero miren, 4 más 6 es 10 y dio 21. Entonces, ahora, ¿cuál es la que tengo que inmovilizar? Entonces, aquí toca 16, 10 y 7 más 6, 13. Y ya yo cómodamente, vamos a ver si me da 10 más 4, 14. 10 más 6, 16. Y ya puedo copiarlas hacia abajo. Entonces, si vemos la fórmula, inmovilicé una columna a la primera celda y a la segunda celda le inmovilicé la fila. Entonces, yo se lo enseñé por prueba y error para que vieran cómo sería un proceso de uno trabajarlo en caso de que no se acuerde exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero entonces así uno puede ir calculando los datos. O sea, uno no puede llenar. Y créeme que hay funciones que uno va armando poco a poco. Porque las funciones, normalmente uno conoce funciones con 2, 3 valores, o conoce unas funciones con una o 2 o 3 funciones en la misma función. Pero el Excel yo puedo tener dentro de una función otra y otra y otra y otra. O sea, sin perder uno la esencia o la estructura de las funciones. ¿Listo? Esta es la suma, esta es la multiplicación. Ya aquí, como conocemos, no hay ningún problema. Yo le puedo decir cómodamente aquí igual. Esta celda inmovilizo la columna por la fila e inmovilizo la fila, o sea, el número no más. Y le damos enter. Bueno, aquí como un error fue que inmovilicé, no me fijé y era solamente la columna ahí. ¿Listo? Y ahí la puedo copiar. Y eso es una tabla de multiplicar y pueden hacer la tabla de multiplicar hasta el número que ustedes deseen. ¿Listo?
Entonces, cuando tenemos este tipo de tablas, siempre hay que movilizar una columna y siempre hay que movilizar una fila. Aquí también hay otra multiplicación, o sea, por eso es que dice por. Si alguien quiere empezarla de arriba hacia abajo, porque yo la he hecho así, la columna por la fila. Si alguien quiere hacer la fila por la columna, el proceso es el mismo. Entonces vamos a inmovilizar la fila por la columna, vamos a inmovilizar la columna. Listo, no mentira, ahí está la fila. Ahora sí. Y listo. Verificamos a ver 5 por 4, 20. 30, a ver, 10 por 6, 60. Y lo podemos ir copiando, a ver, vea, ahí está. 10 por 6, 60 también acá. Y listo. Preguntas. No, señor. Bueno, ¿listo? A ver. Hay algo que sé que está en el taller. eh, que son lo que uno llama rellenos. A ver, voy a abrir el taller. No, a quien trabaja en clase. Por favor, vayan entregando los talleres. Hoy les voy a dar tiempo. Hoy los voy a acompañar a hacer el taller para que una vez lo entreguen, los que estamos en clase. Entonces, por favor, ¿qué es esa parte de los rellenos? Mm, Listo, ya me lo descargó, ya, bueno, ya lo está terminando de descargar. Y vamos a mirar qué hay que hacer con el taller. Yo sigo acá, pueden preguntar. La grabación se para porque, lógico, no debe de quedar la solución en la grabación. Eh, pero yo les colaboro a los que tengan dudas y vuelvo y se les explica. ¿Listo? Bueno, pero lo abrimos. Igual aquí podemos verlo mientras abre. Vamos a manejar algo que se llaman series. Ya les digo qué son las series. Tenemos una función no una función, una opción que se llama transponer y referencias absolutas, incrementos y referencias absolutas, y un promedio contar, un promedio de notas. Y ya les digo qué funciones se pueden aplicar ahí. ¿Listo? Entonces aquí está la tarea antes de... Bueno, a ver. Voy a abrir otra hojita. No terminé de cargar. Voy a, voy a abrir otra hojita acá para explicarles esa parte de las series y los rellenos. A ver. Moisés se lo pita por acá.
El Excel me permite a mí hacer relleno en forma rápida o series. En las matemáticas o hay algo que se llaman sucesiones. Sucesiones no se pueden hacer en Excel. Sucesiones matemáticas, ¿no? No se pueden hacer en Excel. Pero un ejemplo, yo quiero hacer un listado de números. Yo solamente tengo que colocar, si lo quiero hacer manual, yo simplemente debo de colocar los dos primeros números, los selecciono y los copio con un clic sostenido. Los cojo de la parte inferior derecha de la celda de la selección y los copio y él me va haciendo el listado. Dependiendo de cómo yo los quiera hacer, si yo los quiero desde 2 en 2, por ejemplo, partiendo en 1 y siguiendo de 2 en 2, solo impares, coloco el 1 y el 3 y así sucesivamente. Incluye números negativos. Normalmente uno trabaja solamente positivos, pero también incluye los números negativos. Ejemplo, vamos a hacerle de 2 en 2. Voy a empezar menos 4 y digamos que acuérdense que en la recta numérica menos 2 es mayor que menos 4. O sea, ahí va aumentando los números. Entonces, siguiente sería 0 y después sí, 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Si quieren tomar números negativos más grandes, no hay problema. Si lo quieren de 3 en 3, de 0 a 3, entonces igual, colocan dos números y empieza. Esa es la forma de hacerlo uno manual. Listo. Normalmente ese tipo de rellenos o series los hace uno con números, pero no significa que no se puedan hacer con texto, pero los textos son limitados. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer con texto? Voy a borrar eso. Por ejemplo, las semanas, pero ahí sí solamente necesito escribir el primero y lo puedo hacer hacia la derecha. No lo puedo hacer hacia abajo o sea, con un rango, por ejemplo, así que aquí diga martes y aquí miércoles, no, miren. Si yo lo dejo así, esa selección es lo que hace es copiar. Toca solamente con uno. Aquí no hay necesidad de colocar los dos. ¿Por qué les digo? Porque muchas personas dicen, vamos a hacer y aquí entonces, aquí me va a quedar martes, aquí es miércoles, me ahorro trabajo. No, no se puede, mire. ¿Listo? Si toca uno por uno. Lo puede hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Igual los números también lo puede hacer en forma horizontal y vertical. Entonces, hacia la izquierda, entonces después, el lunes está después del domingo, entonces el domingo después del sábado y así sucesivamente. ¿Listo? Eso lo puede hacer en forma manual. Solamente con, con toda la palabra completa o con 3 letras. Colocarla acá para hacerlo también o con 3 letras. Si quieren colocar el punto lo pueden colocar, no hay necesidad, pero el Excel sí se los coloca. Para el Excel esto es un lunes y él le coloca el martes y él le coloca el punto. ¿Listo? Lo mismo hacia la derecha, el mismo proceso que hicimos ahorita. Lo mismo hacia arriba. Uy, esto me lo marcó como marzo. No me lo marcó. Lunes, martes, miércoles. A ver qué pasó acá. Ahora sí. Y lo mismo hacia la izquierda. ¿Listo? Y lo mismo hacia la izquierda. Bajo esas mismas condiciones, puedo trabajar
el, los meses del año. ¿Listo? Corremos. Entonces, igual, enero completo lo puedo escribir completo. Entonces, ya saben que sigue febrero, marzo, abril, mayo. Y lo mismo, uno solo. Si yo cojo un bloque, él lo que hace es copiarlo. No me coloca la serie. ¿Listo? No hay ningún problema. Y puedo utilizar también eh, las tres primeras letras del mes. Puedo utilizar, por ejemplo, no. Y si lo hago hacia abajo, va a seguir diciembre, enero, febrero. Diciembre, enero, febrero y así sucesivamente. ¿Listo? También me lo puedes reconocer de pronto por trimestres. Eso sí lo tiene de pronto enero. Vamos a colocarlo completo, febrero y digámoslo aquí marzo, por decirlo. Entonces sería marzo, abril, el siguiente sería mayo. Pero ahí sí me toca colocar los dos meses. Para que el Excel pueda entender que, digámosle sí que hay un mes de por medio. También lo puedo hacer de 3 meses, marzo, enero, marzo, abril. Igual los debo escribir los dos. Y listo. Uy, no lo copió, no. Octubre, julio. Así, enero, abril, otra vez julio. Listo, entonces, eso es una manera a veces de hacer las cosas, los rellenos. Ojo, solamente con esas opciones. Meses y días. El Excel con el abecedario no lo toma. Vea, A, nunca lo he hecho con el punto. Vamos a hacer con el punto, él lo toma. A, y vamos a seleccionarlo a ver. Ya, copia. Igual si lo dejo solamente A y B, copia. Listo, no hace ninguna serie ni nada. Y con nombres tampoco, el Excel no puede identificar que yo escriba Juan, María, Carlos y el siguiente sea Josefa, no. No sabe qué estoy pensando. Entonces, solamente hasta el momento con los días de la semana y con los meses del año. Y con fechas. Pero hay otra opción de relleno que está aquí en la parte superior derecha, que es este icono. Bueno, este icono. Este icono yo puedo desplegar y aquí voy a encontrar la opción de series. ¿Listo? Entonces le damos un clic ahí. Donde me abrió la ventana. Él me abre una ventana. Pero bueno, vamos a minimizar. No me está tomando las series. Pues puchica, no me está tomando ahora las series. Y ese sí es importantísimo. No sé por qué no. Bueno, a ver si abriendo otra hoja me la toma. Es que está loco. Está loco mi computador. A ver si me toma las series ahora sí. No. No hice esa parte. Y eso sí parte porque cuando yo tengo las series acá, que me las toma, no sé por qué. No sé si sea el Excel, me toca cerrarlo. Un momento.
Siempre utilizo la lupa para poder mostrar los iconos acá. No sé por qué estaría hoy molestando la lupa. Entonces, para, por ejemplo, hacer una serie, vamos aquí a la opción de series. Vuelve el juego, ahorita funciona y ahora no. No, espera, me salió ahorita y ahora ya no quiere salir, pues es que lo está mostrando en otro lado. No me la está mostrando. Pues, bueno. A ver, la idea era de que vieran la opción de las series y para que vieran cómo se hace en forma cronológica también. Aunque, bueno, yo soy muy claro y casi uno no lo usa, pero es bueno conocerlo. Uno nunca sabe cuándo lo puede utilizar. A ver si me puedo conectar con el otro equipo, pero me tocaría silenciarlo para que no haya retorno. Ve, ahora sí tan raro. Bueno, más o menos veo. Ya vi más o menos qué es el problema que me está presentando. Creo que me voy a volver a instalarlo. Entonces, mire, por ejemplo, yo quiero hacer una serie de números. Vengo la opción de series. Ahora a veces funciona y a veces no. No, voy a venir a ver con el otro equipo a ver. No me está dejando más. Dime, No dime. me está dejando más. ¿Aló, no? Dime. Es que está cargando el otro equipo. Pero con retorno. Sí, yo lo tengo acá. Pero coge el mío que es el mismo. Lo tienes tú, yo te lo presté. Entonces, mire. Entonces, por ejemplo, coloco uno. Voy a la opción que dice series. Y me va a aparecer una ventanita.
En esa ventanita voy a decirle si la serie yo la quiero por filas o si la quiero por columnas. ¿Listo? Y le voy a decir que si el incremento yo lo quiero de pronto de 2 en 2 y le puedo dar un límite. Y le digo que el límite para esa serie sea hasta el número 20. Y le digo aceptar. ¿Listo? Y le digo que es una serie lineal. ¿Listo? Y él me la colocó por filas porque yo le dije que era por filas. Si yo lo quiero por columnas, hago el mismo proceso. Series. Le digo por columnas. Le digo que el incremento sea, bueno, incremento de 1 en 1 y que el límite sea hasta 20. El mismo proceso. ¿Listo? Entonces, eso es otra manera de hacer las series. Yo les decía que era muy sencillo. Pero en cambio, para las fechas, que en el taller vamos a tener un ejercicio que tiene unas fechas que son cronológicas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle 02, vamos a colocar una fecha cualquiera, 02 01 del 2023, por decir algo. ¿Listo? Y yo quiero que, por ejemplo, a la fecha de hoy me muestre los días laborales. No más. Ojo, hay que tener en cuenta que estos programas son programas americanos y por consiguiente la mayoría de esas fechas laborales no coinciden con los festivos de Colombia. ¿Listo? Por ejemplo, el 6 de Reyes en muchos países no lo celebran. Aquí en Colombia y no lo corren para luz de festivo. A nosotros sí tenemos esa opción de disfrutar el 6 de Reyes. Entonces, por ejemplo, dice uno, tiene la fecha, viene uno, le dice series, me va a aparecer la ventanita y voy a decir que, por ejemplo, sea por columnas, días laborales, un ejemplo, inmediatamente me lo va a marcar como cronológico y le puedo dar una fecha límite. Podemos darle que sea hasta el 31 del 01 del 2023. 01 del 2023. Ahí me quedó 2023. ¿Listo? Y le decimos aceptar. Y por columnas él me las va a colocar una vez por columnas. Entonces le decimos aceptar. Y listo. Ahí me coloca en las respectivas fechas. Y podemos revisar. Bueno, lo que les decía, vea. El 6 de Reyes. Para muchos países no es festivo. Y aquí me lo muestra como laboral. ¿Listo? Entonces si vemos, vea, 11, 12, 13, 14 y 15 es el sábado y domingo y empieza otra vez el 16 en el día lunes. Eso es una manera de pronto de uno hacer una cronología de fechas. ¿Listo? Bueno, listo muchachos. Eso era como la teoría por hoy, pero quería dejar claro esa parte. Entonces miremos el taller. Vamos a dejar de compartir vamos a compartir con el otro, con mi equipo, y vamos al taller de una vez y procedemos a realizarlo. Vuelvo y les repito, yo voy a estar acá, no hay ningún inconveniente.
Listo, mire. Ahí tenemos el taller. Entonces, ¿qué hay que hacer en la primera columna? Entonces, ya saben, es una serie. Tiene enero, febrero, marzo. Entonces, simplemente cogen y copian. Con un clic sostenido lo pueden hacer para que sea como mucho más rápido. En la columna B tenemos enero y marzo. Entonces, lo mismo, seleccionan esas dos y la copian. Y aquí donde dice trimestre, esos trimestres, ese trimestre está marcado como trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Esa es una de las pocas opciones que yo puedo tener en el Excel. Texto es, o sea, hacer una serie con texto, aparte de los meses y de los años. Porque el Excel entiende que los trimestres o los bimestres se manejan solamente a nivel cronológico. Y cuando uno habla de a nivel cronológico, está hablando de tiempo o de fechas. ¿Listo? Esa es una de esas opciones. Este que dice 1 es simplemente ahí dice la columna 4, la D, usando un controlador de relleno completar hasta la fila 12. O sea, lo pueden hacer por la serie, como vimos ahorita, o simplemente le colocan 1, el 2 y seleccionan los dos números y los copian hacia abajo hasta el 12. En la fila E dice en la columna E, usando series, creo una serie lineal en columna incrementando, o sea, es lo mismo, pero aquí lo pueden hacer manual y aquí le están diciendo que lo haga por el botón de series. El resultado tiene que ser lo mismo, 1 hasta 12. Y en el último, en la columna 6, en la F, punto F, le están pidiendo una serie cronológica, pero que simplemente les marque los días laborales con una fecha límite. Ahí está la fecha límite. Es hasta el 24 de marzo del 2022. O ustedes si quieren cambiar la fecha y buscar de pronto una fecha más real, bueno, no hay ningún problema. Entonces aquí al final les muestro la fecha. ¿Listo? Háganlo. Y ya miramos esta parte de incrementos y referencias absolutas. A ver, transponer. Voy a abrir otra hojita acá. Sin problema. Ahí, vamos a correrla acá y ponerla. Entonces, a ver. Voy a colocarle aquí lunes. Bueno, aquí no hay problema. Lunes y voy a copiar, hacer una hasta el domingo. Listo. Resulta que el Excel tiene algo que se llama transponer. Transponer significa es que lo que está en forma vertical me lo lleva a forma horizontal y lo que está en forma horizontal me lo lleva a forma vertical. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hace uno? Lo que yo voy a transponer lo debo de seleccionar.
le debo dar la orden de copiar, o sea, control C. Y me aparece, ahí me copió el lunes otra vez. Yo le llamo las hormiguitas, aparecen las hormiguitas. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Me ubico donde voy a transponer la información. O sea, donde la voy a pegar. Pero ¿cómo la vamos a pegar? ¿Cómo la tenemos vertical? La vamos a pegar horizontal. Entonces le decimos pegar. O sea, aquí le decimos pegar. Desplegamos y aquí tenemos transponer. Por aquí está transponer. Esta. O simplemente le digo pegado especial. Y le digo transponer. Y listo. Esto es la función transponer. Si lo tengo vertical y lo quiero llevar horizontal, es el mismo proceso. Vamos a hacerlo acá otra vez. Copiar, seleccionar, perdón, primero selecciono, control C copiar y vamos a pegarlo de aquí para abajo. Entonces vengo y le digo pegado especial. Si me aparece acá, lo pueden hacer desde acá. Si no, simplemente le dicen pegado especial y aquí en la parte inferior, arribita del aceptar, dice transponer, le dan un clic ahí y aceptar. Y listo. Ahí está transponer. Si está más abajo, no. Porque a mí no me aparece. Bueno. ¿Listo? Sí, fácil entendido. Gracias, Cristian, por... Entendido, profe. Es muy fácil.